Día 41 minutos. Gracias por acompañarnos. Tenemos dos invitados muy especiales a esta hora para hablar de un tema que es candente, que genera opiniones diversas. Tenemos a dos senadores de la República. Carlos Felipe Mejía, bienvenido a Semana. Vicky, a ti y a todas las personas que nos están oyendo en Semana en Vivo, un saludo muy especial, por supuesto, a Jairo y al senador Benedetti. Claro, saludamos también al senador Armando Benedetti. Senador, un gusto tenerlo nuevamente acá. No lo oímos. ¿Qué será? Hable, por favor, a ver si... ¿Ya? ¿Me escucha? Ahí está, quédese ahí quietico. Qué pena, Vicky. Tengo unos científicos Einstein aquí al lado que complican todo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Lozano y a toda la audiencia. Muy bien. Pues entonces empecemos. El presidente de la República el pasado lunes festivo dio una orden, la orden de desbloquear, y pues el país ha estado bloqueado por más de 20 días. Quiero que empecemos por ahí, desbloquear, no desbloquear. ¿Qué piensan ustedes de esa orden? Déjeme empezar, Carlos Felipe, por Armando Benedetti, que no hace parte de la coalición de gobierno ni hace parte del partido de gobierno. Armando, lo escuchamos. Bueno, a ver, Vicky. Yo he querido tratar de transmitir en estos días de que la gente que está convocando al comité de paro no tiene absolutamente nada que ver con las personas que hoy están marchando. Las personas que están marchando son personas que tienen rabia, que le tienen miedo al futuro, que seguramente no tienen empleo, que no tienen oportunidad de estudio, hasta por la justicia ambiental, la justicia social. He escuchado, Vicky, hasta personas que están protestando porque la calle no quedó bien pavimentada, la de su casa. O sea que es una cantidad de gente diversa que realmente está. Es lo que yo llamo una nueva ciudadanía que ya se expresó en los chalecos amarillos en Francia, en París, que pasó en España y que pasó también en Alemania. Con esto le quiero decir que en esa ecuación del paro, lo que son los grupos al margen de la ley para mí están en un 5 o 10%. El tema del bloqueo, para mí, y me puedo equivocar, están grupos al margen de la ley, en lo que tiene que ver sobre todo en el Catatumbo, en Valle del Cauca y en Cauca. Y ahí es donde es posible que la fuerza pública deba entrar, pero previa siempre un diálogo. Porque cuando usted lanza la fuerza pública así, parecería que estuviéramos en guerra. Y desde mi concepto no estamos en guerra. Lo que estamos es ante una protesta, una marcha, y por lo tanto se debe resolver ese conflicto con base en eso. Dejo eso como abrebocas para empezar, Vicky. Gracias. Carlos Felipe, ¿qué dice usted sobre este tema? No, Vicky, yo creo que es bienvenida la orden del presidente Iván Duque y es lo que corresponde a un Estado social de derecho donde tienen que prevalecer el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la movilidad, al trabajo, inclusive al desarrollo económico y a que la gente pueda vivir su vida normalmente y no por encima del derecho al bloqueo de vías que se inventaron aquí. Aquí se inventaron el derecho al bloqueo de vías, a la violencia, el derecho al caos, el derecho al vandalismo, el derecho a la criminalidad. No. Nos están poniendo el mundo al revés y yo sí creo que es urgente que se recupere el orden y la tranquilidad del pueblo colombiano. Yo inclusive, Vicky, en estos días tuve la oportunidad de hacerle una propuesta que voy a tratar de irla contándosela aquí a usted y a todas las personas que nos siguen en este importante programa. Yo indirecto le hice el pasado domingo una propuesta al presidente Iván Duque y le decía, mire, lo primero es recuperar el orden porque no es justo con un país que lleva más de un año de pandemia, en el pico de pandemia, que estén abusando de esta manera del pueblo colombiano, que con las dificultades económicas producto de la pandemia, hoy estemos llegando a más de 10 billones de pesos de pérdida, casi lo que vale la misma reforma tributaria. Es una irresponsabilidad, y me parece bien quienes han denunciado ayer penalmente a los promotores del paro, porque esto raya con la criminalidad, por supuesto entendiendo que hay muchos problemas en el país que los tenemos que poner sobre la mesa y que tienen que ser, digamos que discutidos. Pero yo le voy a decir una cosa, Vicky, y esos promotores del paro, ¿a quién representan? Es que representan al pueblo colombiano. Yo creo que la inmensa mayoría del pueblo colombiano quiere trabajar, quiere tener esos derechos que yo ahorita le estaba exponiendo cuando empezamos este diálogo, y es el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la movilidad, al trabajo y a todos los derechos que tienen los colombianos y no a esto que nos está ocurriendo. ¿Sabe qué le dije al presidente Duque? Le dije, presidente, yo vengo 14 días pidiendo la conmoción interior, porque evidentemente aquí hay una estrategia política para desestabilizar el país, y la conmoción interior que está en la Constitución la
la han querido estigmatizar, porque es que hay muchos gobernantes locales, Vicky, que no están de acuerdo con que regrese el orden y que le están haciendo juego a toda esta desestabilización de nuestra patria. Permítame, le quiero hacer una pregunta a Armando Benedetti, que decía los bloqueos no tienen nada que ver con el comité de paro y esos bloqueos están hechos en muchos lugares es por grupos al margen de la ley. ¿Eso le entendí? Sí, Vicky. Sí, entonces, estoy diciendo. Sí, pero con respecto a eso le quiero preguntar. No solamente esas personas no tienen que ver con el comité del paro, pero yo no estoy defendiendo al comité del paro. No, es que mi pregunta no va hacia allá, déjeme hacerle la pregunta. Pero quiero hacerte una claridad, por favor. El comité del paro no tiene nada que ver con esa nueva ciudadanía que hoy está saliendo a las calles en Bogotá, Medellín, Cali, en todos los municipios del país. No tiene absolutamente nada que ver. El comité del paro no representa a esa gente. Es lo que te quiero significar. Ya. La pregunta que yo le quería hacer cuando usted dice que muchos de esos bloqueos son hechos por grupos armados, usted dice después en esa primera respuesta, senador, que hay que intentar primero el diálogo, pero ¿por qué hay que dialogar con gente armada? ¿Por qué hay que dialogar con gente armada? Le voy a decir por qué, Vicky. Cuando yo hago el diálogo, no quiero decir que el Estado sea sumiso, sino que esos grupos al margen de la ley, y repito, en la ecuación del paro, esos bloqueos no llegan ni al 5% de lo que realmente hoy está protestando la gente, es que esas personas cogen de escudo a otros civiles. Y por lo tanto, quien está inmerso, quien está dentro de esos bandidos y el Estado, es la población civil. Y tiene que haber una especie de capacitación o de diálogo de sacar a esos civiles de ahí, de la confrontación que debe haber. Tú no puedes desplegar fuerza pública creyendo que todos los que están en el bloqueo son de esas bandas criminales. También hay otras personas que tendrán sus motivos de protestar y se pueden confundir con esos bandidos. Por lo tanto, el Estado, que tiene las charreteras, tiene la inteligencia, tiene el bolillo, tiene las estrellas de los generales aquí, son los que tienen que dirimir a quién sí y a quién no se le aplica esa fuerza pública. No puede ser indiscriminada como si fuera en un campo de batalla. Carlos Mejía, ¿quiere decir algo sobre esto puntualmente que estamos hablando con el senador Benedetti? No, yo lo que creo, Vicky, es que hay que restablecer el orden porque en este país no puede haber derecho al bloqueo de vías y acabar con los derechos fundamentales de la sociedad, porque unos señores que fueron derrotados en las elecciones anteriores quieren empezar a imponer su agenda, la que quisieran, bueno, pues que democráticamente ganen las elecciones el año entrante y que le impongan a este país el modelo que quieran, pero que respeten las instituciones, y por eso bienvenida la orden del presidente Iván Duque de restablecer el orden. Que paralelamente se quiera dialogar con todo el mundo me parece muy bien, y por supuesto que hay que leer el país para hacerle las propuestas que necesita Colombia e interpretar a los ciudadanos que están inconformes. Esa es la obligación. Le he escuchado a veces al compañero, al colega, el doctor Mejía, hablar varias veces de que el derecho al vandalismo, ese derecho no existe. De hecho, usted ha identificado varias veces el derecho a la salud, el derecho al trabajo, etcétera. La gente que está protestando decentemente, sin vandalismo, alejado del narcotráfico, la que puede ir, por ejemplo, a la carrera séptima o por aquí por la carrera 46 con calle 46, con calle 72 con carrera 46, aquí la que está aquí en Barranquilla, detrás de mí, es muy posible, doctor Carlos Fernando, no tenga absolutamente nada que ver con ese tipo de bloqueos ni con ese tipo de paros. Es posible, no, estoy completamente seguro. Y además, esas personas están protestando es porque ese derecho que usted tanto ha anunciado, el trabajo, la alimentación, la salud, no les ha llegado a ellos. No digo que por culpa de este gobierno, uno podría decir que por culpa de los últimos 200 años. Y por eso esas personas hoy están saliendo a la calle, muchos de ellos pacíficos. Y por eso no quisiera que a todos los que han salido a la calle hoy a protestar por trabajo, educación, justicia social, justicia ambiental, etcétera, hasta por los páramos, etcétera, no se les puede tener una misma bolsa que unos bandidos, unos criminales allá en el sur del país. Pero dése cuenta que en medio de los diálogos que ha buscado el gobierno con las personas que están haciendo el bloqueo, todavía persisten más de 40 bloqueos. Y nos decía hace pocos minutos el ministro del Interior que no se ha podido avanzar más en este diálogo porque persisten y persisten. Son 40 bloqueos que todavía tiene el país. Yo entiendo la preocupación tuya, Jairo, del tema de bloqueo por el tema de abastecimiento. Y es un tema que nos conlleva... Abastecimiento, medicina, salud, seguridad y demás. Pero el paro, te repito, en la ecuación del paro, eso de lo que tú estás hablando es el 5%, porque hoy hay millones de personas en las calles. Hoy hay millones de personas en tu país en las calles que no tienen nada que ver con ese bloqueo. Pero cuando tú solamente hablas del bloqueo,
Pero también hay millones de personas afectadas por el bloqueo, senador. Y yo no estoy de acuerdo con el bloqueo. Lo dije hoy y lo dije el domingo, Vicky, en la última entrevista que estuvimos aquí. Hablamos de lo que yo creía que había que hacerse con el bloqueo y creo que el doctor Mejía estará más que de acuerdo, de que debe haber una intervención de la fuerza pública, pero no como si estuviéramos en un campo de batalla, sino como tiene que ser la policía, como tiene que actuar la policía civilista, no en un campo de batalla. Yo no te digo a ti que estoy de acuerdo con los bloqueos. Nadie estaría de acuerdo con los bloqueos. No conozco a nadie en este país, ningún líder que haya salido a decir que está de acuerdo con los bloqueos. Sí, pero yo sí conozco a varios que no han sido capaces de salir a decir que no están con los bloqueos. Pero claro que lo hemos dicho, Vicky. Ahí está. No, yo no estoy hablando de usted, Armando, pero sí estoy hablando de varios políticos que no lo han hecho. Pero no lo permítame. Armando, no lo ha hecho el comité de paro. El comité de paro no ha condenado los bloqueos. Aquí los tuvimos y dijeron que eran legítimos. Te lo digo. Hay una cosa, senador Benedetti. Perdóneme, senador Benedetti. Perdóneme, yo le hago una interpretación a lo que usted ha hecho. Termino con esto para que usted me remate, porque yo sé que usted me va a rematar. Yo lo que quiero es que ustedes, por favor, no me simplifiquen el paro en los bloqueos. Porque si siguen teniendo solamente esa empatía o esa percepción del paro, esto se va a demorar cada más porque hay una ciudadanía que hay que seducir para que vuelva a la casa, para que todo vuelva al orden, doctor Mejía, porque el orden no solamente va a llegado de la fuerza pública, sino de algunas, por ejemplo, las ofertas novedosas que ha hecho el presidente entre ayer y hoy, que las aplaudo. Pero hay que meterle más credibilidad porque los jóvenes no están creyendo eso. Por ejemplo, las últimas que hicieron ayer y antes de ayer me parecen berracas para los jóvenes. Darle empresas incentivos para que contraten a la gente. El cuento de que pueden adquirir viviendas de interés social con muchas más prebendas. Todo eso yo estoy de acuerdo, pero falta más energía en decir eso, que eso de pronto puede seducir a la gente que está en el paro. Y el favor que te pido, Carlos Mejía, y al Vicky y a todos los demás, es que no simplifiquemos el paro en que solamente son esos bloqueos, porque eso no es la ecuación completa. No, por supuesto que no. Por supuesto que no, Jairo, Vicky. Permítame hacer la siguiente claridad. Es muy posible, y yo espero, como esperamos todos los colombianos, que la marcha de hoy, que como todo lo que ha ocurrido en los últimos 20 días ha sido promovido por el nuevo jefe del senador Armando Benedetti, el senador Gustavo Petro, que es el, digamos, que ha maquinado toda esta estrategia para desestabilizar este país y tenerlo en esta crisis. Lo anunció cuando fue derrotado en las urnas por Iván Duque, que esto sería en la calle y nos quiere aplicar esa medicina. Que quede muy claro que muy seguramente hoy tendremos marchas pacíficas, porque esa es la orden que ha dado el señor. Tan es así que salió a marchar por fin el promotor de todo este caos y de toda esta violencia y la desestabilización que le quieren hacer a la patria. Por supuesto, senador Benedetti, que hay que interpretar al pueblo colombiano, y hay que interpretarlo. Y qué bueno, y se lo decía yo al presidente Iván Duque el domingo pasado en Pereira, lo primero que hay que hacer, senador Armando Benedetti, ¿sabe qué es lo que está reclamando el pueblo colombiano? Que se acabe la corrupción. ¿De quiénes? De nosotros los políticos. ¿Y sabe cuál es mi propuesta? Se lo he dicho y usted lo ha oído en el Senado de la República, porque no es la primera vez que lo digo, que nos investiguen los recursos a nosotros los políticos, y que no pueda aprobar un peso de lo que tiene, se vaya para la cárcel. Que arranquen conmigo y sigan con usted, senador Armando Benedetti, para que vamos poniendo este país en orden. Pero no solo los políticos, Vicky, a los gobernadores y exgobernadores, alcaldes, exalcaldes, ministros y exministros, a los magistrados, por Dios. Pero que sea, yo le decía, presidente, la política criminal la fija el fiscal general de la nación. Dígale al fiscal que profundice. Por ejemplo, en el caso de Odebrecht, Vicky, no hay derecho que aquí hayan caído unos dos senadores, tal vez dos o tres personas, pero los peces gordos del escándalo de Odebrecht, empezando por el señor Santos, que se robó la reelección con esos recursos, y muchas otras personas involucradas, y hoy no sepamos exactamente qué ha ocurrido con Odebrecht. No solo con Odebrecht, con Caprecom, con Salucop, con la ESAP, con tantos escándalos de corrupción. Por supuesto que el pueblo colombiano quiere que se llegue hasta las últimas consecuencias con el despilfarro. Y hay que acabar con los privilegios. Y por eso estamos a tiempo. Se puede presentar un acto legislativo el 20 de julio y lo podemos sacar en una legislatura. ¿Qué hay que hacer cambios? No hay derecho. La plata que nos ganamos nosotros los congresistas, más de 34 millones de pesos en semejante crisis económica, la que se ganan los magistrados, que es la misma de nosotros y llenos de privilegios, la que se ganan algunos profesores y rectores de universidades públicas. La gente está cansada de los privilegios del sector público. Eso es lo que espera el pueblo colombiano, Vicky. Grandes transformaciones. Y termino con esto. Hay dos claves. Aquí hay una falla gigantesca en la diplomacia nacional.
No es posible que organismos internacionales y ONGs con claros sesgos ideológicos le estén marcando la agenda de Colombia al mundo y no contando la verdad de lo que le ocurre al país. Por eso hay que decirle al cuerpo diplomático colombiano que se ponga en la camiseta de esta patria para defender nuestra legitimidad y no lo que nos han montado aquí los sectores de extrema izquierda tan cercanos al Foro de Sao Paulo, a Venezuela, Cuba y a este desastre que son los acuerdos de La Habana, que tienen que ir también en una diplomacia muy importante, porque buena parte de lo que estamos sufriendo hoy se debe a esos nefastos acuerdos que jamás cumplieron. No lo dice este senador que lo viene criticando desde el principio, sino un exministro también del señor Santos. Hay que contarle al mundo la tragedia de los acuerdos de La Habana que nos tienen en esta criminalidad, en esta ilegalidad y nadando en coca. Eso es lo que hay que hacer, Vicky, para retomar el rumbo de la patria y para que los colombianos se sientan interpretados. Entonces ahí sí nos vamos poniendo de acuerdo en que hay que hacer cambios profundos en esta nación. Permítame, bravo, senador Benedetti. Lo que hay que decirle, bravo, con todo ese poco de arenga, yo también digo, arriba Carlos Mejía, vamos a votar por Carlos Mejía. Oiga, senador Benedetti. Como si estuviera de acuerdo usted en todo lo que está diciendo Mejía. No estoy de acuerdo, sino que me emocionó el tono y la arenga. Digo, bravo Mejía, carajo, vamos a votar por Mejía. A ver, yo voy a contestar varias partes. Empiece por lo de Petro, que si Petro es el que está detrás de todo este caos. Maquinando toda esa estrategia para desestabilizar el país. Ya por lo que veo son 3 contra 1, por lo tanto me toca... No, pues nos estábamos transmitiendo la pregunta, lo que dijo el senador Mejía. Pero qué interés de transmitirla también. A ver, empecemos por el primero. Estoy de acuerdo. Pero usted, no, porque usted mismo dijo que quería contestar, ¿no? Ya punto por punto. De Carlos Mejía, ya con la tuya Lozano sobra, créeme. No, hombre. Dale, Armando. Calma, Benedetti. Yo soy calmado, pregunto al doctor Mejía, soy una dulzura, soy un merengue. No, mira, lo primero que le puedo decir al doctor Mejía, que estoy de acuerdo con que revisen el tema de los recursos públicos, de los recursos que tenemos los senadores. Doctor Mejía, yo en el año 2010, cuando fui presidente del Congreso, obligué y dice una directriz para que todo el mundo sacara su declaración de renta, doctor Mejía, y nadie la quiso poner, solamente fuimos 3 o 4 senadores. Durante todos los años yo he puesto mi declaración de renta. A mí, por emboscadas que me han hecho jurídicamente, me ha investigado la Corte 7 veces con la UNAF, el CTI, todo y de cuánta vaina, y nunca me han encontrado nada. Y yo he presentado proyecto de ley para que nos rebajen el sueldo y apoyar a Gustavo Bolívar para que entonces tampoco se nos cobrara lo que es los gastos de representación. En el tema de Odebrecht, Vicky es testigo, como nadie en este país, que el 15 de noviembre yo dije todo, fui el primero en decirlo de Odebrecht, doctor Carlos Fernando Mejía, y el 5 de diciembre, ahí en esa rueda de prensa, que esa sí me emitieron mucho los medios de comunicación, está todo lo que salió comprobado en 2018 de Odebrecht. Eso está ahí, Vicky, usted lo sabe que está en YouTube, en el 15 de noviembre del 2017 y 5 de diciembre del 2017. Entonces, ahí está. Bueno, ahora vamos para el tema de Petro, que es lo que a ustedes les gusta, la cereza. A ver, yo no creo, doctor Mejía, que en este país ni en ninguna parte del mundo exista alguien que detrás de un Twitter o un WhatsApp o de cualquier tecnología que usted quiera se pueda dar una seña para que decenas de miles y centenares de miles de colombianos salgan a protestar, se queden callados, caminen o tiren piedras o se vuelvan vándalos de un momento a otro. Es una cantidad, diría yo, de tribus, por ejemplo. Lo que yo descubrí hace poquito esto, doctor Mejía, los papicultores, que son como 300.000 personas que cultivan papa, ellos vi que se sienten representados en una agremiación por unas personas donde Benedetti, Mejía, los psiquiatras, los curas, los ministros, no sirven para ellos, y ellos se creen más berracos que esas personas. Y esas tribus se han venido formando en el país, de pronto por una falta de gobierno. Pero Petro, recuerde usted, doctor Mejía, salió y dijo el primer día de paro, no señor, un momento, aquí ojalá que nadie salga de su casa, que el paro sea no tomarse una Coca-Cola, ni una cosa de los Ardila Lule, ni ir al banco del Carlos Celdo. Ese fue el paro que propuso el doctor Gustavo Petro, doctor Mejía. Él no ha dicho ninguna, yo no conozco ninguna frase incendiando o que Vicky avale solamente el vandalismo, o tampoco conozco un Twitter, muéstremelo, donde está aplaudiendo los bloqueos de las vías. Yo no conozco ese Petro. A Petro se le juzga muchas veces por lo que no ha dicho y nunca por lo que ha dicho. Porque aquí, insisto, muéstreme si hay una aseveración en prensa, un audio, una imagen.
un Twitter, etcétera, donde él, por ejemplo, se pone a decir que hay que bloquear las vías o que hay que levantar a patar a los centros comerciales. Termino con esta tesis, doctor Mejía. Yo soy de los que creo de que a ustedes les conviene el paro, le voy a decir por qué. Porque entonces cuando hay vandalismo y revientan todos los locales comerciales, todos los comerciantes se van a sentir desprotegidos. Y ahí cuando viene otra vez la narrativa del 2002, viene el cuento del 2002 de recuperar las instituciones. A quien no le conviene el paro con vándalos, Vicky y Lozano, por favor, para que se lo metan en la cabeza, en el ADN, yo no sé dónde, en la pecueca, si ustedes quieren, por favor. A quien no le conviene el paro con vándalos es al doctor Petro. A Petro es el que menos le interesan los vándalos, porque los vándalos crean inseguridad, incertidumbre, miedo, y eso es lo que quiere la derecha para volver a otra vez a sacar el cuento de la institucionalidad, que entre otras cosas estaré de acuerdo con el doctor Mejía que hace falta institucionalidad, pero en el gobierno de Duque, no en el gobierno de Petro, es que este es el gobierno de Duque, esto está pasando en el gobierno de Duque a 3 años de gobierno de Duque, y por ahí hay un meme buenísimo, una mamadera que bueno, el primer año la culpa era de Santos, después de la FARC, después de Petro, o sea, cada año un problema diferente. No, señor, el señor Petro no ha buscado para absolutamente nada, Vicky, que haya abandono. Y acabo repitiendo esta tesis. Al que menos le interesa que los vándalos levanten y quemen los centros comerciales y se desabastenga la ciudad, es a Petro. ¿Por qué? Sencilla y llanamente porque ahí viene el discurso de la institucionalidad, que es el de la derecha. Así que a nosotros no nos conviene los vándalos. Dejen de estar con esas fantasías. ¿Se está de acuerdo, Carlos Felipe? Pues digamos que hay una cosa que me ayuda mucho. Tuve la cortesía de gritar bravo, Mejía, tú has dicho bravo, Benedetti. Hay una cosa que me ayuda mucho y es... Oiga, doctor Mejía, a Benedetti le faltó el tono. A mí me ayuda mucho, Vicky. Pero ese señor no es colega de uno. Yo lo grité. Me ayuda, Vicky. A ver. Vicky, me ayuda mucho a mí la coherencia que a lo largo de su carrera política ha mantenido el senador Benedetti. ¿Cómo le parece con lo que termina? ¿Cómo le parece con lo que termina? Si algún partido político ha defendido la seguridad y la estabilidad de este país, ha sido este Partido Centro Democrático, que lo ha aplicado con sus tesis y digamos que yo no tengo que echarme un discurso de defensa de lo que representamos nosotros para el pueblo colombiano en términos de seguridad, pero solo rememorar, me acuerdo yo por allá a finales de 2019 cuando empezaron los incendios de los CAI, de los policías, como en su Twitter el señor Petro se regocijaba con toda esa criminalidad. Mire, un señor que participó de todos los crímenes del M-19, el hecho de desmovilizarse, ellos no desmovilizan el espíritu, algunos sí, pero en el caso de Petro no, está lleno de odio y de resentimiento y él goza con toda esta caos y toda esta anarquía y toda esa desestabilización que le ha producido al país. Yo sé, senador Petro, que usted desde que tomó la decisión de irse a trabajar con él, pues ahí de lugarteniente lo tiene que estar defendiendo, usted está haciendo la tarea. No le luce, pero bueno, esas cada uno decide lo que quiera. Defender a Petro, que no está detrás de toda el desastre que le está ocurriendo al país, es muy difícil de explicar. Déjeme terminar con esto, Vicky, la propuesta que yo hacía ahorita de la importancia de leer al país. Aquí lo que tiene que hacer el presidente Iván Duque es, como evidentemente uno entiende que mucha gente inconforme cuando se presentó la reforma tributaria, una reforma que no tenía apoyo de la ciudadanía, ni siquiera del Partido Centro Democrático, pues digamos que uno tiene que entender que nuevamente hay que hacer una propuesta porque ahorita con mayor razón se necesitan recursos. Eso tiene que ir acompañado, Vicky, con una propuesta que está esperando el pueblo colombiano de una gran reducción del tamaño del Estado y de la burocracia. Es que sobran muchas agencias en el gobierno, sobran consejerías, sobran inclusive, yo diría que hasta ministerios se podrían fusionar en medio de esta emergencia, pero eso tiene que trasladarse a las otras ramas del poder público. Eso tiene que ser también en el legislativo, hay que reducir el tamaño del Congreso, los privilegios nuestros, el costo del Congreso, y hay que trasladarlo, yo no diría que para una sola corte, pero sí hacer una reducción profunda también de los privilegios que tiene la rama de la justicia, porque allí los magistrados también, como nosotros los congresistas, están llenos de privilegios y hay que reducir. Y hay que salir a mirar también cómo, por ejemplo, algunos activos del Estado se pueden liquidar, se pueden vender para que puedan llegar recursos
a manejar esta emergencia tan grande. Por ejemplo, que se venda la inversión que tiene el Estado en algunas empresas que no son estratégicas. Me parece que eso es muy importante para que le vamos encontrando la salida. Pero aquí hay que hacer un esfuerzo en austeridad muy grande. Por supuesto que la propuesta de los jóvenes, mire, eso que decía el senador Armando Benedetti, no vengan ahorita con el cuento de que es producto de las protestas, eso es falso. Ningún gobierno le ha dado más presupuesto a los jóvenes que el gobierno del presidente Iván Duque, y en su misma reforma estaban los recursos, y quien ha hablado de la gratuidad para los estratos 1, 2 y 3 ha sido el gobierno del presidente Iván Duque. No digan que eso es producto del vandalismo y la criminalidad que tanto daño le ha hecho a esta nación. Y aquí nos tenemos que poner de una vez por todas serios, es el que aquí tiene que imperar la ley, porque es que, vea, clarito lo dijimos nosotros en el plebiscito que se robó el señor Santos, y senadores como Armando Benedetti, que con una proposición en el Senado de la República burlaron el resultado del plebiscito y se burlaron del pueblo colombiano, causándonos esta tragedia. Es que cuando usted valida con actos de corrupción, como fue esa proposición en el Senado para invalidar el resultado del plebiscito, valida usted unos acuerdos de La Habana donde tenemos criminales de lesa humanidad con total impunidad en el Congreso de la República. Esas impunidades y ese proceso de paz enardecieron, por supuesto, la ilegalidad en el país, y ahí hay correctivos profundos que hay que hacerle a esta nación. Aquí tenemos que volver por la senda de la legalidad, por la senda del orden, del respeto de los derechos, y por supuesto en una lucha frontal como se lo ha propuesto al presidente Iván Duque, que siente al fiscal general de la nación y le diga: vamos a montar un bloque de búsqueda para expulsarle hasta el último peso a los corruptos, y que eso vaya acompañado de muchos beneficios para quienes denuncien la criminalidad, porque es que Benedetti dice que presentó la declaración de renta. Hombre, lo que necesitamos es que la gente que sepa dónde hay recursos los denuncien, y los testaferros denuncien, y que tengan recompensa del Estado, para que de una vez por todas acabemos con esto que tanto mortifica con toda la razón al pueblo colombiano, que es una cantidad de congresistas que se han robado este país y hoy pontifican la ética y hoy dicen cuál debe ser el futuro del Estado, porque no nos tocan y porque, entre otras cosas, pareciera que tienen acuerdos con la misma justicia, porque son inimputables como los criminales de la FARC, que allá con la ayuda del senador Benedetti, el señor Santos sentó en el Congreso de la República y nos tiene con más de 200.000 hectáreas de coca en este mar de impunidad, de criminalidad que estamos viviendo. Ellos que en el primer punto, entre los primeros puntos de los señores del paro, están diciendo que es el reconocimiento a esa impunidad de los acuerdos de La Habana, y a que sigamos nadando en coca y que aquí no pueda imperar el orden y la ley. Ustedes, senador Benedetti, que con los Santos debilitaron a nuestra fuerza pública de tal manera que nos tienen en estas dificultades. Usted es corresponsable con Santos de lo que le ocurre al país, senador Benedetti. Bueno, contéstele porque nos vamos, Benedetti. No, ¿qué le voy a contestar? Yo quiero ver el rating, Vicky. Yo creo que tú te mamaste este programa hoy. Traer al senador que más fama tiene de bruto en el Congreso no es una buena cosa para llevar rey. Mira lo que habla, una cantidad de sandeces, eso parece que habla de corrido. La gente que habla de corrido no es muy inteligente, a veces parece que estuviera ladrando. ¿Yo qué les voy a contestar? Si digo como 60.000 cosas de corrida, sin un argumento y sin nada. Y si sabes que hay tantos bandidos, denúncialo. Nunca te he visto denunciando nada, sino ladrando ahí. Yo quiero ver el rating, doctor Mejía. Te invito a que compares el rating de hoy con todo lo demás. Porque esto ni se ha podido hablar, Vicky, ni se ha podido debatir ni nada. Tú traes al tipo que, te repito, que tiene más fama de bruto del Congreso de la República, así no se puede, yo lo he demostrado completamente. ¿Crees que por hablar de corrido pasa eso? ¿Qué quieres que te pregunte? ¿Qué quieres que te diga, Vicky, para contestarlo? Porque yo no sé qué hablar o qué decir. No, pensé que usted quería decir algo porque le no, voy a usted varias veces, pero si no quiere decir nada, está bien. ¿Cuál es su parece que estuviéramos en estado felices hoy. Es una parodia hablando de esa gente, parece un chiste también. Vamos a terminar porque tengo otro invitado a continuación. Voy a estar conversando con Jean-Claude Bessudo solo en unos minutos, y ya nos concedió 10 minutos más y nos toca terminar. La conclusión entonces, senador Armando Benedetti, sobre los bloqueos. Nada, de que por lo que yo veo, el doctor Mejía parece que acabara de llegar o que fuera un parlamentario de Ecuador. Todo lo que él ha dicho que está pasando ha pasado en 3 años de su gobierno. Que le guste o no le guste Duque ahora, parecería, yo no podría decir si el doctor Mejía es fiel o leal al señor Duque, porque habla de este gobierno y habla de una cantidad de situaciones que solamente son de este gobierno. Y que el paro es mucho más de lo que él cree que es el paro. Lo invitaría a una buena lectura, a una buena reflexión.
no solamente aprenderse las cosas de memoria y repetirlas, por así decirlas, es así. Yo solamente lo invitaría con mucho cariño, porque aunque él no lo crea, le tengo cariño, en el sentido de que sería bueno leer, estudiar, reflexionar, escuchar a la gente que está marchando, para que él se entere que no solamente son bloqueos, porque la gente que está marchando en Los Héroes, en el Portal Norte, en Bogotá, en la calle 46, en la calle 72, carrera 46 aquí en Barranquilla, no son personas que tienen nada que ver con el bloqueo, son personas que no tienen derecho a esa educación y a esa salud del tanto que ellos reivindican. Para despedirse, Carlos Felipe Mejía, 30 segunditos, que me toca a ti. Vicky, que se levanten los bloqueos, que impere el orden, que no nos dejemos desestabilizar el país, que en esta nación la inmensa mayoría quiere vivir con tranquilidad y superar los efectos de la pandemia, que empiece la reactivación económica, la generación de empleo, la vacunación para lograr la inmunidad de rebaño, que el presidente Iván Duque le haga una propuesta al país para reducción del tamaño del Estado en las 3 ramas del poder público, incluso en lo local, y que haga de verdad una cruzada contra la corrupción, que casos como de Odebrecht, Caprecom, Salupop, la ESAP, tantos que están en la impunidad, lleguen hasta las últimas consecuencias y que el fiscal se emplee a fondo y que la diplomacia de nuestro país se active para que podamos contarle al mundo la verdad de lo que le pasa a la patria y que no sean unas ONGs y unos organismos internacionales de ideología de izquierda las que le impongan la agenda al país, y que se cuente la verdad de los resultados del Acuerdo de La Habana y cómo nosotros estamos en impunidad, nadando en coca y llenos de violencia, producto de los acuerdos del señor Santos con los narcoterroristas de la FARC, eso tan apoyado por los que están detrás de toda esta desestabilización, que son el senador, que son entre otros amigos del senador Armando Benedetti, el señor Gustavo Petro y el señor Juan Manuel Santos, con los partidos del Foro de Sao Paulo, la dictadura cubana, venezolana, y por muchos políticos que les interesa un régimen como el que puede instaurar aquí Petro para lavar todos los activos que se han robado durante tantos años, políticos corruptos que hoy se las dan de voceros de la ciudadanía. Gracias, Vicky. Bueno, me voy, me toca irme. Lo hizo hasta reír. Lo hizo hasta reír. Tan vulgar y tan de poca monta esta vez. Bueno, De poca calidad, ¿sabes? Hoy no fuimos por lo barato. bueno, senador, Bueno, me da pues, pena con usted. Doctor Mejía, solamente para saludarlo, decirle que muchas gracias, que aprendí mucho de sus intervenciones y al mismo tiempo que le diga al fiscal que haga algo con lo de Brecht, ya que tú conoces tanto. Bueno, chao. Chao, Vicky, por estar con Jairo, nosotros. y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. 1 de la tarde, 13 minutos, ya volvemos con